o los medidores. Y al ver el tema ese, vimos que los medidores se pueden ubicar en forma individual junto con el regulador y la línea municipal en un nicho o gabinete individual, o bien en salas especiales o en armarios especiales, ¿no? Desde el medidor hasta el consumo es lo que se denomina cañería interna. ¿Está bien? Entre el medidor y el consumo correspondiente, ¿no? Normalmente las cañerías de cañería interna, que ustedes ya saben que trabaja a baja presión, ¿no? Responden o están regulados bajo la norma IRAM 2502 y son de hierro galvanizado o de hierro negro. ¿Está bien? Vamos a hacer una salvedad que más acá en el tiempo aparecen unas cañerías de polipropileno cuya unión, en lugar de ser roscada, como vamos a ver un rato más, es mediante termofusión, ¿no? Pero les quiero aclarar que el alma interior de esa cañería sigue siendo de hierro negro. Es decir, es una cañería de hierro negro revestida activamente con una capa de polietileno. ¿Ven? Que nos permite hacer una unión tipo fusión, termofusión, al igual que vimos en uno de los casos de los sistemas de agua sanitaria. ¿Bien? El reglamento también nos permite usar, para conexiones de artefactos, cañerías flexibles de cobre, pero hasta una distancia o una longitud de 50 centímetros, ¿no? Que responde a la norma IRAM 2568. Hoy en día también existen cañerías flexibles de aluminio, también aprobadas, pero siempre no superando los 50 centímetros de longitud. ¿Bien? La cañería interna, una vez que sale el medidor, puede ir enterrada en el entorno natural, apoyada sobre el mismo, siempre y cuando el mismo se afirme, ¿no? Si va enterrada, tiene que tener una tapada mínima o una profundidad mínima de 30 centímetros. Preferentemente la cañería interna tiene que ir a la vista en portada de mampostería, en contrapisos, suspendidas sobre cielos rasos, ¿no? Pero siempre tienen que estar perfectamente amuradas o fijadas, ¿está bien? Y en viviendas multifamiliares o edificios de departamentos, la cañería de cada departamento debe recorrer espacios comunes, como pasillos, pasos o sótanos, y no puede pasar por otra unidad. Es decir, la cañería de gas de la unidad funcional 4 no puede pasar por la unidad funcional 5, ¿está bien? Tiene que ir por espacios comunes. Estas cañerías deben estar alejadas de cualquier foco de humedad, ¿está bien? Como cañerías de agua, ¿está bien? Y también de cualquier artefacto eléctrico, ¿está bien? Es decir, cualquier desagüe local, pluvial o cañería de alimentación de agua tiene que estar separado mínimamente 50 centímetros de la cañería de gas, ¿está bien? Y obviamente está prohibido totalmente pasar las cañerías de gas por lugares que tengan alta temperatura, como chimeneas o parrillas, ¿no? O conductos de calefacción. ¿Está bien? Si recuerdan Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Si recuerdan la clase anterior, en el caso muy poco probable que la red de distribución sea de baja presión, sabíamos que ese gas tiene un contenido de humedad, ¿no? Por lo tanto, necesitamos eliminar ese sobrante de humedad en las cañerías de gas provenientes de red de distribución de baja presión, ¿no? Dándole pendiente del 1% de esas cañerías hacia el regulador, ¿no? O sea, el gabinete principal, o bien hacia los artefactos, ¿no? Obviamente, si hacemos un solo sifón hacia el regulador es más sencillo, pero bueno, no en todos los casos se puede hacer. Si la pendiente va hacia el medidor o al regulador, el gabinete individual, ¿no? El sifón se instala en la cañería interna a la salida del mismo, ¿no? Como vimos en la clase anterior. ¿Ven? O bien puede instalarse, si le damos la pendiente hacia los artefactos de gas, siempre aguas
abajo de la llave de paso. ¿Está bien? Supóngase que esta cañería viene desde el medidor, tiene la pendiente hacia acá, acaba el consumo de gas, y este es el sifón. ¿Está bien? Entonces cerramos la llave de paso, sacamos el tapón y podemos vaciar de líquido, de agua, en la cañería interna del artefacto. ¿Está bien? Se recomienda que siempre, o se trate que los sifones estén en contacto con el medidor, ¿no? Que toda la pendiente de la cañería interna vaya hacia el regulador, ¿no? O el medidor. Aguánteme un segundito, por favor. Discúlpenme. Seguimos. Bueno, la norma nos establece que si tenemos medidores de hasta 10 metros cúbicos hora, ubicados en nichos individuales, el sifón debe tener una capacidad mínima de 300 centímetros cúbicos. ¿Está bien? Esa capacidad, el reglamento nos da una tabla, en función del diámetro de la cañería, podemos obtener, en función de la longitud del sifón, las distintas capacidades. ¿Está bien? Entonces, si necesitamos un sifón de 300 centímetros cúbicos en cañería de 19 milímetros, tendríamos que tener una longitud prácticamente de 1 metro. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno. ¿Eso es para distribución a baja presión o media también? Correcto, no, solamente aparece en los casos muy poco probables que la red de distribución sea de baja presión. ¿Sí? Si la red de distribución es de media, no existe agua en el fluido, en el gas. Esto se lo damos solamente para que sepan si en alguna vez les toca tener redes de distribución de baja presión, tienen que tener en cuenta que tienen que colocar los sifones. O bien, como vimos hace tiempo, como se ve acá, hacia el medidor, ¿no? O bien hacia los artefactos, aguas abajo de la cañería de gas. Por acá viene el gas, llave de paso, consumo de gas y el sifón. Este diámetro, ¿saben? Y esta longitud está en función de las capacidades que tengamos que determinar nosotros. ¿Saben? Profe, Bueno, y una consulta de un tema que quedó pendiente de la clase pasada. ¿sí? Si hacemos la distribución, el montante hacia abajo, y es distribución, o sea, la distribución se da a media presión, hay que poner también sifón cuando No, es no hacia hace abajo, falta. no, tampoco. No hace falta. El reglamento lo recomienda por si alguna vez llega a dar agua en alguna prueba, pero en realidad está prohibido colocar agua en las cañerías de gas, porque recuerden que su alma interior es de hierro negro, o sea, va a tener corrosión. ¿Está bien? El reglamento indica eso en caso de tener batería de medidores y si la alimentación es hacia abajo, puede colocar, ¿está bien? Pero en realidad no debería de haber agua en el interior de las cañerías de gas, ¿está bien? Eso que vimos en la clase anterior es una recomendación del reglamento cuando se alimente hacia abajo de la batería de medidores la prolongación domiciliaria, ¿no? No estaría mal colocarla, pero bueno, lo lógico es que no haya agua en las cañerías de gas, ¿sí? ¿Bien? Bien. Ahora, en caso de que gas sea de distribución sea de media presión, como el gas es seco, no se exige sifón, ni en el medidor ni en los artefactos. ¿Está bien? Lo que hay que evitar en las redes, donde tenemos redistribución de baja presión, son la formación de U en la cañería, porque si tenemos gas de distribución en baja presión y tenemos una U en la cañería, es muy difícil que la pendiente que le demos 1% hacia el medidor o hacia los artefactos nos permita evacuar el agua. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, dijimos que estas cañerías preferentemente van embutidas en pared, en contrapisos, a la vista, suspendidas sobre cielo raso, ¿no? Pero en todos los casos tienen que estar correctamente sujetadas o fijadas, ¿no?
en partes fijas del edificio, es decir, en estructuras de hormigón, en mamposterías, ¿está bien? Deben emplearse grampas o soportes especiales para fijar estas cañerías, ¿está bien? Si van embutidas en pared, lo que hay que hacer es fijarlas con mortero de cemento solamente, porque recuerden que la cal ataca al acero, ¿no? ¿Sí? Este mortero no debe colocarse en las uniones entre la cañería y los accesorios, ¿está bien? Porque obviamente los posibles fugas o puntos de fuga, de pérdida, son las uniones entre las cañerías y las uniones, ¿está bien? ¿Sí? Se recomienda que los soportes o las fijaciones de las cañerías estén entre 1,50 m y 2 metros como máximo. ¿Está bien? Las cañerías soportan su peso propio, pero lo que empieza a sufrir la flexión de las cañerías son las uniones. ¿Está bien? Bueno, la llave de paso, ¿no? Es obligatorio que cada artefacto de gas tenga su llave de paso. Es decir, tenemos que tener una llave de paso por cada artefacto de gas. ¿Está bien? Y una vez que se calcule la cañería interna, que vamos a aprender a hacerlo en un rato más, la llave de paso tiene que tener el mismo diámetro que la cañería. ¿Está bien? Generalmente estas llaves de paso son las llamadas macho o de 1/4 de vuelta con tope. ¿Está bien? Fíjense cómo funcionan estas llaves. Se le gira 1/4 de vuelta, es decir, se gira la manivela 1/4, queda perpendicular a la pantalla. ¿Está bien? Y la válvula que tenemos acá, ¿está bien? Gira y cierra el paso total de gas. ¿Está bien? Cuando se abre nuevamente, esto permite el pasaje total del gas. ¿Sí? Estas llaves de paso deben lubricarse y mantenerse periódicamente, ¿no? Bueno. Los accesorios, ¿no? Todas las piezas de conexión o uniones, codos, curvas, niples, etc., son de fundición maleable, ¿no? De fundición gris, ¿no? Todo artefacto, luego de la llave de paso, tiene que tener una pieza especial llamada unión doble con asiento cónico, que nos permite fácilmente desconectar o desvincular al artefacto. ¿Saben? Esta pieza tiene la ventaja que al girarla se desenrosca en ambos lados. ¿Saben? Entonces permite desacoplar una pieza o un artefacto a la instalación fija. ¿Saben? Las conexiones entre los accesorios y los caños se efectúan mediante roscado cónico, ¿no? Y se emplean pastas fraguantes selladoras, ¿no? O una mezcla de alcalgiro y glicerina, ¿está bien? Para evitar las fugas y sellar correctamente estas roscas, ¿está bien? Está prohibido el uso de cáñamo o pintura para las conexiones, ¿no? La unión es la misma que vimos para cañerías de agua, es espiga enchufe o macho hembra, ¿no? La pasta fraguante se aplica solamente en la rosca macho, ¿no? Si se aplica excesiva pasta fraguante en ambos lugares, lo más probable es que una vez que solidifique, se reduzca la sección que hemos calculado. ¿Está bien? Las cañerías más nuevas, que son las que tienen alma de polietileno, pero insisto, su interior es de hierro negro, su unión es mediante termofusión, el mismo tipo de fusión que se emplea para los sistemas de polipropileno fusionado para agua. ¿Está bien? Se usan otras temperaturas, el material es parecido pero no es exactamente el mismo, y recuerden que al igual que en agua, tenemos que tener en cuenta la temperatura y el tiempo de aplicación. ¿Está bien? Los tapones de prueba, así como las conexiones móviles de los medidores, se pueden emplear cintas de teflón o preferentemente pastas no fraguantes. Las pastas fraguantes, una vez que fragúan con su número vertical, es una especie de cemento, queda totalmente rígido. Y esto si lo colocamos en un lugar donde se pueden sacar los artefactos o bien se pueden retirar los medidores, dañaríamos los filetes de la rosca. Entonces, en esas uniones están permitidas y se deben usar las pastas no fraguantes, que si bien solidifican,
no tienen la dureza ni la rigidez de las pastas fraguantes. Bueno, vamos a ver ahora las protecciones anticorrosivas, ¿no?, de las cañerías. Recordando que las cañerías son de hierro negro o bien de hierro galvanizado. ¿Está bien? Existen tres tipos de protecciones anticorrosivas, ¿no? La protección mínima es aquella que consiste en 2 manos de pintura epoxi, o antiguamente esmalte sintético, que son esos caños de pintura amarilla oscura, ¿está bien? Ese color amarillo oscuro no es otra cosa que la pintura epoxi, ¿está bien? Esta protección mínima es la obligatoria para las cañerías que estén a la vista, embutidas en paredes o suspendidas, ¿no? 2 manos de pintura epoxi o bien 2 manos de esmalte sintético. Hoy en día, las cañerías de hierro negro ya vienen, de gas, ya vienen con las 2 manos de pintura epoxi. ¿Ven? La segunda protección que tenemos, que es adicional a la protección mínima, es la protección de simple cobertura. ¿Ven? Consiste en recubrir con cintas plásticas o láminas plásticas, o antiguamente con asfalto y velo de vidrio, a la cañería con la protección mínima. ¿Está bien? La simple cobertura consiste en hacer superponer 1/3 del ancho de las mismas, superponer, obviamente, al envolver a la cañería con estas cintas o láminas, o antiguamente con asfalto y velo de vidrio, ¿no? Se colocan cintas o láminas superpuestas 1/3 de las mismas. Es decir, si la cinta tiene 10 centímetros de ancho, tenemos que superponerla 3,33 centímetros. ¿Ven? Este tipo de protección se emplea cuando las cañerías se alojan en lugares de humedad puntual que después va a desaparecer. El caso más común es en contrapiso. Es decir, nosotros colocamos el hormigón, hay cierta humedad, pero a lo largo del tiempo esa humedad va a desaparecer. ¿Está bien? La protección más fuerte, más segura, es la protección de doble cobertura. Es el mismo caso que el anterior, pero el paso o su superposición entre las cintas o láminas es de 1/2 de ancho. Por lo que en todo momento tenemos un doble espesor de cinta para la protección, ¿no? Esta protección se usan en aquellos lugares donde la humedad es constante, por ejemplo, en terreno natural. ¿Está bien? En suelo o en terrenos naturales. ¿Sí? Hay muchas marcas, una marca muy conocida es Poliwar, son como cintas adhesivas, ¿no?, que del lado interior tienen como una brea asfáltica industrial, ¿está bien?, que se le saca y se adhiere, se pega a la cañería. ¿Sí? Bueno, pruebas. ¿Sí, cómo no? ¿Sí? Correcto, correcto, correcto. Exacto. Sí. No, no, porque el SIGAS tiene 2 ventajas. Uno, mejorar el medio unión, que es por termofusión. Y segundo, esa protección exterior de polietileno hace las veces de protección contra la corrosión. ¿Saben? Recuerden que el SIGAS o cualquier cañería de gas, su interior es de hierro negro, pero tiene una capa exterior de polietileno. ¿Sí? Exactamente, no hace falta porque ya tenemos la protección anticorrosiva con el polietileno. ¿Está bien? Ese material amarillo que es polímero. ¿Está bien? Correcto. Correcto. Por la gravedad, si tenemos una fuga de agua menor, hasta que nosotros nos demos cuenta y el agua, la cantidad de agua está por encima de la de gas,
la gravedad va a hacer que el agua que pierde vaya hacia abajo y afecte a la cañería de gas, ¿no? Bárbaro. Bueno, ¿qué pruebas tenemos que someter una vez que ejecutamos la cañería con todo lo que tenemos hablando hasta ahora, ¿no? Una vez terminados los trabajos de instalación, se deben realizar las siguientes pruebas, ¿no? La más importante es la prueba de hermeticidad, ¿no? Es un ensayo que consiste en verificar la ausencia de pérdida en la instalación, ¿no? ¿Qué se hace? Se cierran todas las llaves de paso de los artefactos, ¿no? Se lo somete a la cañería interna a una presión con aire, nunca con agua, recuerden. Siempre recuerden que estamos hablando de hierro negro, sea metálicas o sea de polietileno en la parte exterior, su alma interior es de hierro negro. ¿Está bien? Se lo somete a una presión preestablecida, que la vamos a ver, ¿no? Y tenemos que verificar durante 15 minutos mínimamente que esa presión de servicio, de prueba, se mantenga constante y no baje. ¿Está bien? Una vez que se termina de hacer esa prueba, lo que se hace es, se cierran los robinetes, es decir, las perillas de regulación de pasaje de gas de todos los artefactos, y se abren las llaves de paso. ¿Está bien? Esto es para verificar las pérdidas desde la llave de paso hasta el consumo. Al cerrar la llave de paso estamos verificando aguas abajo, perdón, aguas arriba de la llave de paso. ¿Está bien? Una vez que probamos que la llave de paso, toda la cañería interna no pierde, se cierra los robinetes o las perillas de los artefactos de gas y se abre la llave de paso. Y se vuelve a probar con esa presión de prueba que no pierda, obviamente, ya este tramo incorporado. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son las presiones de prueba? Bueno, si fueran media presión, 4 kilos por centímetro cuadrado. Y en el caso de baja presión, que es el caso que vamos a usar nosotros, 200 gramos o 0,2 kilos por centímetro cuadrado. ¿Vale? Entonces, esta es una prueba que el ente regulador, en este caso Camusi, tiene formularios, digamos 3.4, 3.5, que hacen inspecciones oculares de la instalación y en un momento hacen la inspección de hermeticidad. Y esta es una prueba muy, muy importante. ¿Está bien? Bueno, una prueba que le continúa a la hermeticidad es la prueba de obstrucción, ¿no? Una vez que terminamos la prueba de hermeticidad, se sacan los tapones, ¿no? Y se abren los robinetes de todos los artefactos, ¿no? Y tenemos que comprobar que la totalidad del aire salga. ¿Está bien? Si por algún motivo la presión baja, pero no baja a cero, en algún momento, en algún lugar tenemos una obstrucción de cañería y que no nos deja que el aire salga. ¿Está bien? Entonces tenemos que buscar dónde está obstruido esa cañería. Un ejemplo muy común es que se pone exceso de pasta sellante en algunos lugares y quedan tramos de la cañería sellados. ¿Está bien? ¿Sí? O bien, otro caso más común todavía, es que una llave de paso esté fallada, la abrimos y la cerramos y en realidad la llave quizás se cierra y luego no vuelve a abrir. ¿Está bien? Bueno, en el caso de pérdidas, ¿no? Lo que hay que hacer es emplear agua jabonosa con pincel desde el lado exterior de la cañería. ¿Está bien? No puede aplicarse agua en el interior de las cañerías, ¿no? ¿Cómo se va probando? Bueno, obviamente tener distintos ramales con llave de paso, vamos a seguir probando tramo por tramo hasta que encontremos la pérdida. ¿Está bien? Algunos instaladores más modernos usan un espumígeno, que es un colorante, ¿no? Que nos permite inyectarlo junto con el aire de la cañería y donde haya una pérdida, vamos a detectar un color turquesa o violeta bien fuerte, donde fuga, ¿no? Otra alternativa es, como lo más tradicional, es con agua con jabón, con pinceles, pasarle las uniones de la cara exterior. Y si hay una pérdida, vamos a ver las burbujas, ¿no? Al salir el aire va a generar burbujas. ¿Está bien? ¿Alguna consulta hasta ahora de todo lo que venimos viendo? A mí no me quedó muy claro qué sería el robinete que lo menciona. El robinete.
Por ejemplo, vos cuando encendés la hornalla de la cocina, ¿cómo haces para encenderla? Y Hay una perillita, ¿no? dejo correr un poco el gas y, bueno, ¿Cómo? abro la perilla, sale un poco de gas y Bueno, perfecto. Esa enciendo. perilla es el robinete. ¿Está bien? Ah, bien. Si ustedes se fijan en la cocina o en la anafe, van a tener cerca de los quemadores, no arriba, pero cerca de ellos, la llave de paso. ¿Está bien? Si cierran la llave de paso, no va a pasar gas a la cocina o a las hornallas, ¿no? Si ustedes abren la llave de paso, pero no abren la perilla o el robinete, tampoco sale de gas. Por eso, la probabilidad se hace en dos etapas. Primero, se cierra la llave de paso para verificar todas las cañerías hasta la llave de paso. Y después, en los artefactos que tengan robinete, que son los calefactores, las escaleras, las cocinas, se dejan cerrados los robinetes y se abre la llave de paso para detectar pérdidas en los tramos comprendidos entre la llave de paso y los artefactos, que incluyen los tramos flexibles, ¿no? ¿Les quedó claro? Ahora sí entendí. Perfecto. Hay casos, por ejemplo, en equipos grandes de calefacción que no tienen robinetes. Entonces lo que se hace es taponar la salida. Es decir, hagan de cuenta que de acá sale la cañería flexible de cobre aluminio o una cañería rígida que va a la cocina. ¿Está bien? Como les digo, cerramos la llave de paso y no pasa gas. La abrimos, pero tenemos cerrados los robinetes, va a pasar gas por el flexible hasta el anafe o hornalla y de ahí no va a salir. ¿Está bien? Entonces, por eso se hacen las dos pruebas. Si algún artefacto de gas no tiene robinete, como son los grandes artefactos de calefacción central y otros especiales, se pone un tapón acá, ¿está bien? Y se prueba también esta cañería. ¿Bien? ¿Les quedó claro? Profe, buenas tardes. A mí no me quedó, Buenas tardes. todavía no me quedó claro qué es el robinete. El robinete, la misma pregunta que dice Sí. Federico. Vos cuando vas a hacer calentar algo en la hornalla, ¿cómo haces en una cocina para Y encender la hornalla? primero abro la llave de gas y después giro las perillas a la hornalla Bien, y sí. la perilla de gas es el robinete, no la llave. La perillita esa se llama robinete. ¿Está bien? Ah, sí, sí, ahora sí. ¿Está bien? Y en los Sí, sí. calefactores, ustedes tienen algo que regula de mínimo a máximo y hasta cerrarlo. Eso también es robinete. Son las perillas de regulación de pasaje de gas al artefacto. ¿Está bien? Pero recuerden que la primera sección, el primer corte, es la llave de paso, que es obligatorio que tenga cada artefacto. ¿Está bien? Los Está bien, profe, robinetes gracias. son las perillitas, hablando mal y pronto, ¿no? Y para los casos que los artefactos que no tienen robinete, lo que se hace, se desconecta la cañería de ahí y se le pone un tapón. ¿O cómo ¿Correcto? se pone el tapón? Correcto. Acá, además, el tapón es una de las tantas piezas que conocemos, que se venden comercialmente. Si tuviéramos un artefacto con robinete, de este punto terminal se coloca una cañería flexible, ¿no? De cobre o de aluminio, y se conecta la. Entonces, la primera prueba de hermeticidad es con la llave de paso cerrada. ¿Está bien? Luego se cierran los robinetes de los artefactos, se abre la llave de paso y el gas pasa por acá y va al consumo a través de la cañería flexible hasta el artefacto. Como el robinete del artefacto está cerrado, no puede salir y podemos verificar que no pierda el tramo de la cañería interna comprendido entre la llave de paso y el artefacto. En el caso de los artefactos que no tienen robinete, directamente se coloca un tapón. ¿Sí? Y la unión después del artefacto a la distribución, una vez que después de pasar la prueba que se saca el tapón y se vuelve a conectar, ¿no? ¿Cómo se verifica esa unión? Se verifican porque los artefactos de gas que no tienen robinete también tienen una especie de válvula interna, ¿está bien? Que no permite regular el caudal de gas, pero sí cortarlo o cerrarlo, ¿está bien? Normalmente, Camusi, que es el ente regulador, exige que cuando se hagan las pruebas de hermeticidad estén los artefactos, pero hay artefactos muy particulares, por ejemplo, un equipo de aire central, que permiten que hagamos la prueba de hermeticidad y después hagamos una nueva prueba de hermeticidad con el artefacto.
porque si no, a veces tenemos todos los artefactos que no tenemos en el equipo de calefacción central y no podemos hacer la prueba de hermeticidad de toda la instalación. ¿Bien? Bien. Bueno, lo que tenemos que empezar a ver ahora es cómo se dimensionan las cañerías internas, ¿no? Todas las cañerías de gas se diseñan con una fórmula de la mecánica de fluido que ven más en detalle los ingenieros mecánicos, que es la fórmula de Poole, del doctor Poole, ¿no? Donde la fórmula está dada por la siguiente ecuación, ¿no? El diámetro interior en centímetros es igual a la raíz quinta de 2 veces el caudal de gas medido en metros cúbicos hora, ¿no? Por la densidad relativa del gas con respecto al aire, por eso puede ser gas envasado, puede ser gas natural o puede ser biogás, ¿no? Por la longitud del caño en metros, dividido la caída de presión en milímetros por volumen de agua o kilos por centímetro cuadrado. ¿Está bien? Entonces, una pregunta que nos gusta mucho comprenderse en los finales es la siguiente, ¿no? ¿Cuáles son los parámetros de diseño de la cañería interna, ¿no? De gas. ¿Está bien? Son los siguientes. Caudal máximo a consumir. Caudal máximo, ¿no? Longitud de la cañería y longitud equivalente por accesorio. Pérdida de carga admitida, ¿no? Densidad de gas y factor de simultaneidad. Todos estos parámetros están metidos dentro de la fórmula de Poole, ¿no? Y el reglamento ya nos da tablas con esta fórmula resuelta, para que no tengamos que hacer la cuenta. Pero si alguna vez no tienen las tablas, directamente pueden usar esta fórmula. ¿Sí? Vamos a entrar en detalle con cada uno de estos parámetros, que son los que ustedes tienen que entrar a manejar bien claro para poder dimensionar una cañería interna. ¿Está bien? Primero, caudal máximo de gas a consumir, ¿no? ¿Cómo se obtiene? El caudal máximo a suministrar se obtiene del consumo máximo de cada artefacto. Obviamente, lo ideal es que ustedes tengan ya los artefactos y sepan el consumo que tengan, ¿no? Por ejemplo, si el termotanque que eligieron para agua sanitaria, ustedes ya saben cuál es, no van a venir acá a estimar y un termotanque de 150 litros entre 8.000 y 9.500 litros de kilocalorías hora, ¿no? Esta tabla le da el reglamento para orientarnos. Pero lo ideal es que ustedes tengan el consumo de todos los artefactos, porque por algo lo vamos a dimensionar, ¿no? ¿Está bien? Entonces, el caudal máximo de gas a consumir es la sumatoria, en el tramo que estemos analizando la cañería interna, de los caudales máximos de los artefactos que vamos a alimentar, ¿sí? Insisto, el reglamento nos da valores estimados para poder ser predimensionados, ¿no? ¿Está bien? Pero recuerden que, ¿sí? Sí. 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 Por favor. Sí. Correcto. Fíjense, ¿no? Hay veces que las cocinas tienen 2 quemadores chicos y 2 medianos, ¿no? Entonces una cocina tendría, supongamos, 2 quemadores chicos de 1000 son 2000 y 2 quemadores chicos medianos son 2400. Tenemos 4400 más el quemador de horno. Por eso, si ustedes se fijan en una cocina completa tiene aproximadamente 6000 kilocalorías hora. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Me siguieron? Correcto, correcto. Ahora vamos a ver lo que es el factor de simultaneidad, pero es así que está. ¿Está bien? Igual, como les digo, estos son valores que da estimativamente el reglamento para poder ser predimensionados, pero en verdad teníamos que tener en un proyecto serio un consumo ya definido, ¿sí? Es decir, el equipo de calefacción lo van a tener definido, la cocina la van a tener definida. La cocina puede ser quizás lo que sea más hasta último momento sin definir, pero como dice Cristian, podemos considerar 4 quemadores y un quemador de horno, y con eso obtenemos
el caudal el consumo, perdón, de la cocina. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, nosotros estamos hablando de caudal en metros cúbicos hora. Y lo que nos dan los folletos, los comerciantes o el reglamento, son consumos energéticos en kilocaloría hora. Para obtener nuestro caudal, lo que hacemos es dividir el consumo energético en kilocalorías hora, es decir, la cantidad de calor suministrada al artefacto, en kilocalorías hora, dividido el poder calorífico del combustible de gas que estemos usando. ¿Está bien? Entonces, si tenemos, supongamos que la sumatoria total nos da 20.000 kilocalorías de todos los artefactos, 20.000 dividido por el calorífico del gas que estemos usando. Si es gas natural, tenemos que usar 9.000 kilocalorías por metro cúbico. ¿Está bien? Si es gas envasado grado 1 o grado 3, fíjense que varía. ¿Está bien? Entonces, al tener más poder calorífico, el caudal va a ser más chico. ¿Está bien? Para gas envasado. ¿Está bien? ¿Sí? Esta es una pregunta de final que hacemos habitualmente. ¿Está bien? ¿Cómo obtenemos el caudal? A partir del poder energético o cantidad de calor suministrado al artefacto dividido el poder calorífico. ¿Sí? Recuerden que como mínimo hay que proyectar una instalación. La instalación mínima es una cocina y un calefón con un consumo, un caudal de 2 metros cúbicos hora. Bueno, se está por cortar. Me voy a conectar, ¿les parece? Bueno, Bueno, ¿estamos todos? Buenas tardes, profe. No voy a hacer, disculpa la entrada, entrada tarde, estuve ocupado. Sí, me comentó Brenda, no hay problema. ¿Qué vieron hasta ahora? No, el tema de cañería empezamos a ver. ¿Vos tenés el apunte igual? Sí, lo tengo. Bien, bien, bien. Recién empezamos con el tema de metodología de cálculo. Y hasta hace un ratito estuvimos viendo todo lo que es ingeniería normativa, ¿no? Bien. Sí. Pega una revisada, si tienes dudas, la evacuamos, no hay ningún problema. ¿Bien? Bueno, siguiendo con los parámetros, ¿no? El segundo parámetro es la longitud de la cañería,
y número y tipo de accesorios, es decir, lo que es la longitud equivalente. ¿Está bien? Para dimensionar las cañerías internas, tenemos que tener en cuenta las longitudes, ¿no? Pero tenemos que tener algo muy en claro, que nosotros vamos a fijar la pérdida de carga, ¿no? De la fórmula de Poole, la vamos a tener fija. Entonces, la longitud va a depender de los tramos que estemos analizando. Y veamos, desde el regulador, donde ya tenemos la presión regulada, reducida, el punto más alejado que estemos estudiando, vamos a tener que considerar esa longitud de cálculo. Ahora lo vamos a ver en un ejemplito bien clásico, ¿no? Pero queremos que les quede bien claro, la longitud no es lo mismo, la longitud real del tramo que vamos a analizar con la longitud de cálculo, ¿sí? Y obviamente, como ustedes bien saben, luego hay que tener en cuenta las pérdidas de cargas localizadas, puntuales, de los accesorios. ¿Está bien? Esto lo vamos a ver en un ejemplo a continuación para que les quede bien claro, porque este es el punto más importante de todo. ¿Está bien? De la mano de lo que estamos hablando de la longitud de cálculo, ¿está bien? Venía la pérdida de carga admitida. ¿Está bien? El reglamento nos exige que la pérdida de carga o caída de presión máxima entre el artefacto y el medidor, ¿no? No exceda 10 milímetros columna de agua. Es decir, este parámetro va a ser fijo. La pérdida de carga o caída de presión va a ser de 10 milímetros columna de agua fija en el punto que estemos analizando. ¿Está bien? Y lo que me faltó decirles es que las longitudes primero se predimensiona sin tener en cuenta las pérdidas de carga localizadas. Así obtenemos un diámetro estimativo y luego con ese diámetro podemos obtener las pérdidas de carga. ¿Sí? Otro parámetro de diseño que entra en la fórmula de Poole es la densidad del gas, ¿no? Que depende obviamente del tipo y características del gas. No es lo mismo usar gas natural que gas envasado y que gas butano-aire o que biogás. Fíjense, acá tenemos las densidades relativas al aire. Fíjense que el gas natural es más liviano que el aire, tiene una densidad relativa del aire de 0,65, y los gases envasados son más pesados que el aire. ¿Vale? Y por último, un parámetro que siempre se olvidan en los finales, que es el factor de simultaneidad. ¿Está bien? Que es una redundancia, porque en realidad el reglamento nos exige que en las instalaciones domiciliarias el factor de simultaneidad sea 1. Como bien decía Cristian cuando vimos el ejemplo de la hornalla y la cocina, consideramos todos los artefactos funcionando a su máxima potencia. Esto es un caso muy real porque en invierno, si se acuerdan del grafiquito del departamento de la ciudad de Buenos Aires en invierno, había periodos durante el día que funcionaban los calentadores de ambiente, los calentadores del agua y las cocinas. Entonces, el reglamento nos exige que el factor de simultaneidad sea 1. Si el día de mañana les toca trabajar en algún lugar donde trabajen en gas industrial, ahí sí el factor de simultaneidad existe y se usa, pero eso ya escapa un poco a la materia nuestra, ¿no? En el libro, en el texto Quadri, está explicado y están dados los valores de factor de simultaneidad para gas industrial. ¿Está bien? Recuerden entonces, cuando tengan dudas, como bien dijo Cristian, en la cocina, en el ejemplo que dijimos en la cocina, el factor de simultaneidad es 1. ¿Está bien? Bueno, vamos a hacer un ejemplo para afianzar estos conceptos, ¿no? Vamos a considerar la siguiente cañería interna. Tenemos nuestro medidor, puede estar con el regulador o no, pero tenemos nuestro medidor. Tenemos una cocina, ¿está bien? Y un calefón, ¿está bien? Estos puntos. La cocina tiene 800 litros por hora. Esta cocina es una cocina chica, ¿no? Y el calefón tiene 2000 litros por hora, ¿no? de consumo. Lo dividimos por 9000 kilocalorías hora y llegamos a los caudales. ¿Ven? ¿Sí? Acá se está usando 10.000 kilocalorías hora, si se dan cuenta. Pero bueno, vamos a que se usa. El primer punto es obtener el caudal a partir del consumo energético, ¿no?
¿También hasta ahora? ¿Sí? ¿Qué les decíamos hace un rato de la longitud del cálculo? ¿No? Vamos a considerar que el tramo entre el medidor y el tramo y el punto A de bifurcación tiene 6 metros, como está dibujado acá, ¿no? ¿Está bien? Desde el punto A hasta la cocina hay 5 metros y desde el punto A hasta el calefón hay 35 metros, ¿no? Entonces, si nos paramos en una sección del tramo medidor al punto A, la longitud real de ese tramo es 6 metros. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Pero teniendo en cuenta que la pérdida de carga desde el punto que estemos analizando hasta el punto más alejado no tiene que superar los 10 milímetros por columna de agua, ¿quién me dice cuánto sería la longitud de cálculo del tramo medidor al punto A? La real es 6 metros. Pero recuerden, me paro acá y miro aguas abajo hasta dónde una partícula de gas iría para que yo considere en este tramo una pérdida de carga de 10 milímetros por columna de agua como máximo. Correcto, ¿están todos de acuerdo? ¿Sí? Profe, ¿de dónde sacó esos 41 de la tabla? No. Fíjense, si yo me paro en el tramo desde el medidor hasta el punto A, ¿no? La longitud real del tramo es 6 metros. Pero fíjense, que no sea Cristian, ¿quién me dice la partícula de gas que está circulando por este tramo? ¿Hasta dónde tiene que llegar y que yo mantenga fija la pérdida de carga de 10 milímetros por columna de agua? ¿Hasta acá o hasta acá? Estos son 35 metros. Y estos son 5 metros. 5 y 35. ¿De dónde están los 41? 6 metros de real, digo, más los 35 que llegan hasta el calefón. Es decir, una partícula de gas que esté circulando por el tramo que estamos estudiando, que es medidor al punto A, va a tener que circular los 6 metros más 35 más hasta llegar al calefón. Y en ese recorrido, la pérdida de carga tiene que ser como máximo de 10 milímetros por columna de agua. ¿Les quedó claro? Sí. ¿Qué pasa Entonces, ¿Cómo? si no me da los 10 milímetros? Me da más. No como 10 milímetros. No, los 10 milímetros es un factor que vos ponés como fijo. Vos para entrar a la tabla y que ese valor fijo se repite, tenés que ver que la partícula de gas del tramo que vos estás analizando, desde el medidor, ¿cuál es el recorrido máximo que puede llegar a ser? El tramo medidor al punto A son 6 metros de la longitud real, y ¿cuál es el tramo que le sigue para que la partícula de gas tenga su máximo recorrido? No es 5 metros, sino 35, hasta el calefón, ¿están de acuerdo? Sí. 35 más los 6. ¿Quién me dice cuál es la longitud real del tramo punto A cocina? Longitud real, para cómputo métrico. 5 metros. Correcto. ¿Y la longitud de cálculo? 11. Bien, ¿están todos de acuerdo? ¿Por qué 11? Porque me paro acá y miro desde el medidor hasta el punto más alejado. En este caso no tengo otro que la cocina, pero serían estos 5 metros más los 6. Porque yo en la fórmula voy a poner que la pérdida de carga va a ser fija desde acá hasta el punto que esté analizando yo. Entonces serían 11 metros. ¿Sí? ¿Y quién me dice cuál es la longitud real y cuál es la de cálculo desde el punto A al calefón? ¿La real cuánto es? 35. 35 metros, correcto. ¿Y la de cálculo? 41. ¿Cuánto? 41. Correcto, porque exactamente, Marlene. Yo estoy parado acá y miro desde el medidor hasta el punto más alejado que estoy analizando, que en este caso sería el calefón, qué longitud tiene para que yo considere fija la pérdida de carga de 10 milímetros por columna de agua.
serían los 35 metros que estoy analizando, más los 6 por los cuales también va a circular la partícula de gas perdiendo carga. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Bueno, vamos a seguir avanzando, ¿no? Para ello, fíjense qué hacemos. Acá tenemos las longitudes de cálculo de calefón a A, de calefón al punto A, 41 metros. Los 35 reales más los 6 de acá. ¿Sí? De cocina a 11 metros. Los 5 metros de cálculo del tramo real más los 6 que vienen desde el medidor, ¿no? Y el tramo medidor al punto A son los 6 metros que estamos analizando más la distancia más alejada. 35 al calefón. ¿Está bien? Entonces hacemos esta tablita, ¿no? Con longitud de cálculo y consumo. Fíjense, entre el punto A al medidor, ¿qué caudal va? Los 2 metros cúbicos sobre el calefón más los 0,8 de la cocina, 2,8. Multiplicado por un factor de simultaneidad de 1. Entonces, por este tramo van a circular 2,8 metros cúbicos de gas por hora. ¿Saben? En este tramo van a circular 2 metros cúbicos hora de gas. ¿Saben? Y en este tramo, 0,8 metros cúbicos hora de gas. ¿Ven? ¿Sí? Bueno, en lugar de usar la fórmula, que si quieren la podemos usar, ya el reglamento nos da las distintas tablas, ¿no? Fíjense, para la densidad de 0,65, que si nos fijamos es gas natural, ¿está bien? Nos da la cantidad de gas natural que permite circular, ¿está bien? En litros por hora. Si quieren hacerlo en metros cúbicos hora, cambien el punto por la coma, ¿está bien? Esto es litros por hora, ¿no? Longitud de cálculo de cañería y el diámetro, ¿está bien? Lo mismo para densidades de 1,52 y de 1,65. Bueno, no les puse todas las tablas, están en el reglamento, ¿no? Estas son las dos más comunes. 1,52 es de gas envasado tipo 1 y 0,65 es gas natural, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Bueno, entonces, vamos a calcular el tramo A al punto A. Perdón, del medidor al punto A. Dijimos que tenemos 2,8 metros cúbicos hora, ¿no? Y una longitud de cálculo de 41. ¿Están de acuerdo? Hicimos esta tablita de resumen acá. 41 metros y 2,8 metros cúbicos hora. ¿Está bien? Ya tenemos el diámetro predimensionado acá, pero vamos a calcularlo ustedes. Entramos con, no hay 41, entramos con 42, ¿les parece? 42 metros de cálculo. Vamos a buscar qué diámetro nos permite satisfacer 2,8 metros cúbicos hora o 2.800 litros hora. Fíjense que llegamos acá a 25 milímetros, una pulgada, y nos permite obtener para esta longitud de cálculo y una pérdida de carga de 10 milímetros por una agua fija, 4.420 litros hora o 4,42 metros cúbicos hora. ¿Están todos de acuerdo? ¿Sí? ¿Cómo tenemos los 25? Lo que es bueno colocarle a esta tabla es caudal disponible. ¿Cuánto sería el caudal disponible para el tramo A medidor? ¿Quién me dice? El caudal admisible debe ser. El requerido es 2,8 metros cúbicos hora, ¿no? ¿Cómo? 4.420. 4.420 litros hora o 4,42 metros cúbicos hora. ¿Están todos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Les recomendamos desde la cátedra colocarlo en una tablita a continuación que diga caudal admisible, porque el día de mañana usted tiene una ampliación y rápidamente identifican si el caudal, si quieren hacer una ampliación, si el caudal del tramo principal les verifica. ¿Está bien? Bueno, vamos al tramo calefón al punto A. Caudal 2 metros cúbicos hora, longitud de cálculo 41 metros. ¿Quién me dice qué diámetro emplearíamos? ¿No? Usamos 42. ¿Qué diámetro usaríamos?
Correcto. Porque a los 2 metros cúbicos hora que nos requiere la instalación, tenemos un caudal admisible de 2,15. ¿Están de acuerdo? Por eso va a 19. Y de la misma forma nos da 13 milímetros para la cañería desde el punto A la cocina, que es de 11 metros por una agua. Vamos a buscar 11 metros, ¿no? No hay tiempo, no existe. Usamos la tabla, o usamos la fórmula, digo, o entramos con 12. 12 y buscamos la cañería de 13 milímetros, nos admite 1,46 metros cúbicos hora. ¿Sí? ¿Están de acuerdo todos? ¿Sí? Entonces, estamos ¿sí? Una consulta. Cuando la cañería es de 25 y después se disminuye a 19, ¿eso cómo cambia? Sí. ¿Con un reductor? ¿Como Sí. en cañería Una- de agua igualito? Correcto. Una pieza que se llama reducción, cupla de reducción o unión de reducción. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, también, profe. Bien. Ahora vamos a ver justamente eso. ¿Qué hicimos nosotros? Predimensionamos, porque no tuvimos en cuenta los accesorios, ¿no? Ya tenemos predimensionado que este tramo es de 25 milímetros, este tramo es de 19 milímetros y este tramo es de 13 milímetros. ¿Sí? Ahora tenemos que terminar de hacer el cálculo considerando las pérdidas de carga. Para eso, el reglamento nos da la siguiente tabla. ¿Está bien? Codo 45, 14 diámetros. Codo 90, 30 diámetros. Curva, 20 diámetros. Reducciones, como bien preguntaban recién, 10 diámetros del diámetro menor. ¿Está bien? En el caso que de 25 milímetros reduzcamos a 19, sería 10 por 19 milímetros. ¿Está bien? ¿Sí? La válvula macho, que la que usamos siempre es 100 diámetros. Lo que tienen que hacer ustedes a continuación, que lo vamos a ir viendo con Brenda ya a partir de la clase que viene, con el trabajo ya práctico, es verificar que las pérdidas de carga puntuales nos van a aumentar la longitud de cálculo, pero que no sean lo suficientemente grandes para que nos hagan cambiar de cañería. ¿Por qué? Porque fíjense, ¿cómo vamos a calcular la longitud de pérdidas equivalentes del tramo medidor a A, ¿no? Sale del regulador, tenemos un codo a 90, entonces, en un tramo que tiene 25 milímetros. ¿Cuánto es la pérdida de carga localizada de este codo? ¿Quién me dice? Codo a 90. Sin miedo, vamos. 750 milímetros. Está bien para parecer la cuenta. Sería 30 por 25 milímetros, ¿están de acuerdo? ¿Por qué? Porque 30 es la pérdida de carga localizada y 25 milímetros es el diámetro del codo. ¿Sí? Tendríamos 750 milímetros, ¿está bien? O sea, no llega a 1 metro, ¿está bien? 0,75 metros. Lo mismo acá, ¿está bien? Bueno, y ahí terminamos. ¿Qué opinan? ¿Ahí terminamos? ¿Con estos dos codos? ¿Se lo tenemos que sumar a la longitud del tramo? Correcto. Tenemos que seguir sumando a la longitud de cálculo del tramo este, que eran estos 41 metros. Entonces, 30 diámetros de 25 milímetros por este codo, 750 milímetros. Más los 30 diámetros de este codo son también 750 milímetros, ¿no? Tenemos una T. Y si nos fijamos, tenemos T a través o T flujo, que es la que dobla. ¿Está bien? T a través pasa largo, T flujo dobla. Vamos a ver, y es correcto, fíjense. La T flujo a través es 20 diámetros. Y la T flujo a 90 es 60 diámetros. Es lógico que cuando haga la curva hacia abajo va a tener más pérdida de carga. En nuestro caso, ¿quién me dice cuál es la T que usamos? ¿A través a 90 o a través recto, digo, o a través a 90? ¿Qué opinan? ¿Cuál usaríamos de los dos? ¿T flujo a través o T flujo a 90? Estamos analizando este tramo, ¿eh?
A Y través. flujo a través. Correcto, porque como bien dicen ustedes, si estamos analizando este tramo, la longitud de cálculo dijimos que está de acá. Entonces tenemos que considerar que la partícula de gas pasa por este codo, atraviesa la T y pasa a través. ¿Está bien? Después tendríamos que sumarle una reducción, como bien decían por ahí, de 25 milímetros a 19. Sería 10 diámetros de 19 milímetros. ¿Está bien? 190 milímetros más. ¿Está bien? Después tenemos que sumar un codo a 90, perdón, un codo 45 más otro codo 45, que serían 14 diámetros por ¿qué diámetro? Correcto, correcto, serían los dos, son dos, ¿no? Codos a 45, serán 14 por 19 milímetros por 2, pues son los codos. ¿Están de acuerdo? Después tenemos un codo a 90, que son 20 diámetros, perdón, 30 diámetros por 19, otro codo a 90, otro más, y lo que es muy importante que no se olviden de la válvula macho, 100 diámetros, ¿está bien? Fíjense, 100 diámetros, la válvula macho, 100 por 19 nos está dando 1900 milímetros, 1,9 metros, ¿sí? Entonces ustedes, sí, ¿cómo no? ¿Sí? Ahí usted está, o sea, estamos viendo el tema de los codos y eso en vista, pero en realidad sería en 3D. Sí, lo ideal es hacerlo en 3D, correcto. Lo ideal es hacerlo en 3D. Pero acá queremos que les quede claro cómo son las pérdidas de carga. Es decir, si calculamos este tramo, digamos que es el tramo real, la longitud real es 6 metros. Para la longitud de cálculo dijimos que era 41. Entonces, cuando calculemos las pérdidas de cargas, tenemos que calcular las pérdidas de cargas de toda la longitud de cálculo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? A los 41 metros que tenemos, ¿no? Le sumamos lo que nos dé la pérdida de carga. Supónganse que nos dé 44 metros, más o menos, ¿no? 41 metros de longitud real más los 3 metros de longitud equivalente. Volvemos a la tabla, buscamos 44 metros y tenemos que ver si la cañería de 1 pulgada nos satisface. Y si nos sigue verificando. Generalmente, normalmente verifican el predimensionado o inicial que se hace. Es rara vez que se cambie la sección. ¿Está bien? Lo que hay que hacer es hacer la nueva tablita, ya con las longitudes de cálculo más las longitudes equivalentes. ¿Les queda claro cómo se calcula? Sí. Sí, profe. Si el lugar debe haber tenido gas natural, vamos a mostrarla acá. Si en lugar de haber tenido gas natural, hubiéramos tenido que especificar la instalación de cañería interna de gas envasado grado 1, que tiene una densidad relativa de 1,52. ¿Qué tabla usamos? ¿Esta tabla? ¿O esta tabla? Esa. Onda. Correcto, porque tiene densidad 1,52. ¿No? En el reglamento hay muchas más tablas. ¿Está bien? Igual, estas tablas surgen de la fórmula de Poole. Si algún día no tienen la tabla a mano y tienen la formulita, directamente aplican esta fórmula. ¿Sí? El reglamento nos da todo tabulado. Bueno, este ejemplo que vimos, vamos a empezar a trabajarlo en la clase que viene, con una vivienda que vamos a darle con Brenda, para que ustedes calculen la cañería interna de esa vivienda. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Les queda claro? Sí. ¿Sí? Sí, lo que hablamos con Brenda, que tiene muy buena idea Brenda, si le damos la casa de cada uno, van a tener la cocina, el calentador de agua y el equipo de calefacción, que todavía no lo vimos. Entonces la idea, le vamos a dar una casa igual para todos, para que dimensionen el calentador, lo adoptamos
En la cocina la adoptamos y los calefactores, ustedes van a tener, la clase que viene vamos a aprender a calcularlo como se predimensiona la calefacción por calefactores. Correcto. Más chiquita y la misma para todos, como dice Brenda. No queremos que tengan la casa tan grande, y sino que tengan una casa más chica para que todos trabajen de la misma forma. Cada uno va a tener su diseño, porque uno va a poner un calefactor en algún lugar que otro no. ¿Sí? Lo que queremos que les quede bien claro es que sepan tener en cuenta cómo calcular la longitud de cálculo, ¿no? Repito, medidor a punto A. La longitud real son 6 metros. Pero para que la fórmula me sirva y yo tenga la pérdida de carga de 10 milímetros por un agua constante como máximo, yo en la cañería, el tramo que estoy verificando, me paro y miro desde el medidor hasta el último punto más alejado de la partícula de gas que va a circular por este tramo. ¿Cuánto recorre? Bueno, en este caso sencillo es 6 más 35 metros. Son los 41. ¿Bien? Esta es una pregunta que hacemos muy seguido en los finales y se confunde muchas veces. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Alguna consulta? Con respecto a cañería interna. Agustín y José Manuel, por favor, lean un poquito la teoría de la apunte y si tienen dudas, me consultan a mí o a Brenda, ¿está bien? De la distribución. Igual este tema vamos a seguir viéndolo mucho ya con el práctico de la casa esa que vamos a enviarle con Brenda. ¿Sí? Bueno, profe, cualquier cosa le consultamos. Dale, el apunte lo tienen todos, ¿no? Sí, está en el campus. Bien. Lo importante, la parte teórica es importantísima igual, pero lo que queremos que le quede muy claro es cómo la metodología de cálculo, porque esta trampita de la longitud de cálculo, al considerar fija la pérdida de carga, confunde muchas veces. ¿Sí? Bueno, si no tenemos dudas, vamos a dejar acá. Y la clase que viene vamos a empezar a ver artefactos de gas y junto con ello vamos a empezar a ver el práctico ya de la vivienda común para todos. ¿Sí? Profe, una consulta. ¿Sí? ¿El viernes va a haber clases? El viernes, no, creo que ya terminaron, salvo que le hagan consultas a Juan Pablo o a Brenda, me parece que ya terminaron con la universidad. Tienen que hacer la entrega ya final, ¿no? ¿No, Brenda? Sí, el viernes tendría, ahora le escribo a Juan Pablo y les aviso bien. Tendríamos que ver lo que sería el edificio. Claro, exacto. Claro, no vimos todavía esa parte en electricidad. Es probable que tengamos clase. 95% segura. Bien. Bueno, les recomiendo que repasen el tema de cañería interna para la clase que viene, porque la clase que viene vamos a ver artefactos de gas y también vamos a empezar con el práctico ya de gas, que es una sola casa para todos, pero bueno, vamos a trabajar un poco en clase. ¿Sí? ¿Sí? Sí, correcto. La prueba ocular no la van a poder ver, ¿no? Te van a exigir que hagas la prueba de hermeticidad, ¿está bien? Y en el caso que haya pérdidas, te van a decir, no te habilito el gas. Y vas a tener que buscar las pérdidas. Y el tema es, no, ahí te aprueban, te habilita, Camusi te lo habilita. Obviamente pagarás la multa correspondiente, ¿está bien? No son valores altos, pero te habilitan. ¿Por qué se hace la prueba ocular y se hace la prueba de hermeticidad antes de tapar las cañerías? Porque si hay una pérdida, es muy fácil de encontrarla. Si yo tengo la cañería a la vista, si la tengo bajo un cielo raso o dentro de una pared, es mucho más difícil encontrarla. ¿Está bien?
Por eso la prueba, primero se hace la prueba ocular y después la prueba de metricidad. Entonces, si no te da la prueba de metricidad, te dicen, bueno, busca la pérdida, y el instalador matriculado se encarga de buscar la pérdida, que al estar la cantidad de la vista es más fácil. ¿Sí? Bien. Claro. No. La prueba ocular, obviamente, se entiende que no se pueden hacer. El tema es que si tenés pérdida, vas a tener que entrar a romper. El Camusi te dice, tenés pérdida, y se va. No te habilita los planos, no te habilita los formularios. Cuando te encuentre la pérdida, me llaman de vuelta. Y va de vuelta al inspector, ¿no? Pero aparte de eso, van a haber otras partes más que vamos a ver en las clases que vienen, que son rejillas de ventilación, que las ventilaciones estén correctas. O sea, son varias cositas a ver. Lo que corresponde a la cañería interna es esta prueba de hermeticidad y de obstrucción, ¿no? Bueno, mucho. Correcto. Sí. La prueba ocular, últimamente Camusi, como no tiene tanto personal, te dicen, bueno, si en 72 horas no vamos, te la damos por aprobada. ¿Está bien? Vos como proyectista o director de obra, con tu matriculado, o si ustedes son un matriculado, obviamente van a hacer la prueba antes de tapar. Porque si te hacen la prueba después de tapar y tienen pérdida, es muy difícil encontrarlo. Entonces Camusi a la prueba ocular últimamente no le está dando tanta importancia. ¿Sí? A la prueba de hermeticidad la hacen ellos. El matriculado pone el manómetro, cargan aire y se quedan paraditos ahí los 15 minutos hasta que no te baje. Si baja aire, te dicen pierde, nos vemos y se van. ¿Saben? La inspección ocular últimamente la están dando por aprobada confiando en los matriculados, porque obviamente si el matriculado tapa y después la hermeticidad no le da, es problema del matriculado, ¿no? Está bien. No, por favor. Bueno, si no tenemos más dudas, dejamos acá y nos estamos viendo el martes que viene con gas. Bueno, muchas Nos gracias. vemos. Profe, Chao. hasta luego. Nos vemos. Nos vemos la Chao, semana que viene. chao. Nos vemos el viernes.